Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de Argentina. Presentemos la conferencia La escena interior, ironía, símbolos y lo que el arte deja entrever, con la embajadora cultural Luisa Jadet desde Argentina junto a la ponente Gabriela Garbo. Puede iniciar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Gracias a la Confederación Internacional del Libro, a César Salvatierra y a Alan Morales y a toda la gente hermosa que nos está siguiendo por Facebook. Y casi que nos caemos de la feria porque ya estamos en lo último, en lo último. ¡Qué manera de disfrutar! Hola, ¿cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, encantada de estar aquí para disfrutar, ¿m? Y para aprender de arte y ver lo que está más allá de lo que simplemente vemos. Así que les cuento, Gabriela Garbo, ella es argentina, es artista visual, licenciada en arte y profesora nacional de pintura. Realizó sus estudios artísticos en talleres particulares y en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón de la Universidad Nacional de Arte y seminarios de posgrado en la Escuela Nacional de Arte Ernesto de la Cárcova. Posee estudios superiores de inglés. Como trayectoria, la trayectoria artística es muy amplia. Voy a tratar de resumir, ¿eh? Bueno, por ejemplo, cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en Argentina, México, Colombia, Italia, Estados Unidos y Bolivia. Participó en diversos proyectos en distintas localidades de México con curaduría del filósofo y editor de libros infantiles Maximiliano Greco Schmetz del 2015 al 2020. Recibió 24 premios nacionales y 2 en el exterior. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en Argentina, Estados Unidos, Colombia, Museo Nacional de Arte de La Paz, Bolivia. Recibió las distinciones de ciudadana destacada de Lavallol y Orgullo Lomense. Sus muestras y sus obras fueron varias veces declaradas de interés municipal, legislativo y provincial. Poseen obras suyas, colecciones públicas, privadas, nacionales y del exterior. También en el Museo Nacional de Arte de Bolivia, La Paz, en México. Intervino en el 2021 en la muestra poética de Mujeres en el Arte Contemporáneo. Y puedo seguir, Antología de Mujeres en las Artes en el 2020, Visuales y Poetas Mexicanas. Quisiera seguir, pero tenemos que aprovechar este tiempo, porque no sabes lo que tiene preparado Gabriela Garbo para nosotros. Bueno, Adelante, Gaby. bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Federación Internacional del Libro por la invitación y también a vos, Luisa, especialmente. Sí. Bueno, entonces voy a comenzar comentándoles que en esta charla voy a hacer algún análisis de algunas obras de artistas que para nada pretenden tirar o dar una mirada cerrada respecto de ellas. Al contrario, lo que quisiera es compartir un modo de ver, un modo distinto de mirar la obra de arte. Generalmente cuando nos acercamos a alguna obra de arte tendemos a basarnos o tratar de interiorizarnos acerca de explicaciones o argumentos o relatos previos, ¿no? Y entonces eso tiene sus ventajas de alguna manera, puede ser muy beneficioso, pero puede llegar a interponerse entre la experiencia directa, digamos, y la obra. John Berger dice que puede llegar a haber condicionamientos, que estos se pueden constituir en condicionamientos, todo esto que nosotros obtengamos previamente. ¿Por qué? Porque advierte que no hay nada, ni siquiera no hay ni palabras, ni historias, ni reliquias, nada que sea tan fidedigno como la imagen misma, ¿no? Entonces yo me voy a detener ahí en ese punto de tensión entre lo que sería
tratar de aproximarnos a la obra de arte a través de la experiencia directa o hacerlo a través del relato, ¿no? Y para ello voy a basarme en 3 artistas muy relevantes de la historia del arte, como son Edward Hopper, Paul Klee y René Magritte. Y finalmente, es decir, estos artistas vamos a ver, justamente la elección fue porque vamos a ver que ellos no muestran el mundo real, sino que en sus imágenes introducen distintas capas que invitan al espectador a tratar de desentrañarlas, ¿no? Y finalmente les voy a comentar un poco acerca de mi obra y por qué la elección de estos 3 artistas, ¿no? Porque de alguna manera encontré, no desde lo visual, obviamente, no desde lo formal, no desde la imagen, sino desde la retórica, encontré que tenía afinidades con ellos. Entonces, bueno, voy a empezar por Edward Hopper. Edward Hopper utiliza lo que se llaman estrategias narrativas y retóricas. Entonces utiliza, por ejemplo, la metáfora, utiliza la paradoja, la elipsis. ¿Para qué lo hace? Para posibilitar que el espectador se abra a la experiencia y que participe de la obra también a través de la imaginación, ¿no? Es decir, para abrir la obra. Entonces, les voy a contar un poco acerca de los temas que aborda Hopper. En general, él habla, perdón, hay algo que no les dije que es muy importante, que es americano, fue americano y vivió entre 1882 y 1967. Y entonces él da un pantallazo en los temas que aborda en sus pinturas acerca de su percepción de lo que era Estados Unidos en los años 20. Y toda la irrupción de la vida moderna, de las ciudades, de las grandes ciudades, y esa dualidad que existía en la sociedad moderna y en las grandes ciudades, en esos contextos urbanos, entre lo que era la conexión y la desconexión. Entonces, esos van a ser el tema que a él le preocupa. Hay un poeta que se llama Mark Strand, que sostiene que Hopper nos muestra lo que sería como una realidad virtual, en donde predomina la melancolía, la tristeza, la soledad fundamentalmente. En la obra de... ¿Nos vas a mostrar? ¿Nos vas a mostrar algo? Sí, Estamos todos pendientes. Les voy a mostrar, después les voy a hacer el análisis de una obra, pero les voy a ir mostrando, les voy a ir mostrando acá, Hopper, les voy a ir mostrando esto, bien que me lo recordaste, Luisa. Esto que les decía, esto de que muestra escenas en las que ¿se está viendo o no? ¿Se está viendo, Luisa? No, todavía no, Gaby. Poné Ahí compartir el icono verde. Ahí voy. Ahí está, ahora sí, estamos en tu pantalla. Bueno, entonces esto que les decía, que muy frecuentemente vamos a encontrar este tipo de escenas, este tipo de temática en el Hopper. Entonces, para él es muy importante lo que denomina parcelas abiertas, o sea, darle lugar a la obra a espacios de silencio. El silencio no va a actuar como un vacío, sino que va a actuar como para ir generando tensiones dentro de la obra. Vamos a ver que las escenas que él aborda siempre están en un punto intermedio, siempre hay un antes y un después, como acá, por ejemplo. Podemos llegar a pensar qué estuvo haciendo la mujer, qué está haciendo ahora sería el punto intermedio y qué va a hacer, ¿no? Que está tan pensativa y solitaria ahí. Bueno, utiliza muy frecuentemente esta cuestión de las ventanas, Hopper, a tal punto que muchas veces nos hace sentir como voyeuristas, ¿no? Porque en todos sus cuadros introduce ventanas y describe escenas muy íntimas.
Hopper tuvo muchísima incidencia en muchos cineastas muy relevantes como por ejemplo Hitchcock o David Lynch, que utilizaron la atmósfera que genera Hopper, que es muy particular, la iluminación, los encuadres. Bueno, y hay algo que trasciende su obra y es que él contrasta esta cuestión de los personajes reales y a la vez baña las situaciones, baña las pinturas con podríamos decir, con sus sensaciones, con su apreciación de lo que él va sintiendo, ¿no? Entonces se da esa dualidad. Respecto de su método de trabajo, a ver, les voy a ir mostrando otra. Respecto de su método de trabajo, podemos decir que Hopper era muy metódico, nunca abordaba prematuramente la obra, siempre le costaba, es decir, pensaba demasiado la obra, no la hacía fácilmente, la bocetaba, la estudiaba muchísimo y recién cuando la tenía muy bien planteada, la pintaba. Ahora vamos a hacer el análisis de esas, se las mostré como para mostrarles, como para que vieran la cuestión de la ambientación que él solía hacer, que era muy frecuente, y ahora les voy a contar un poquito acerca de Nighthawks. Esta obra es de 1927, creo, no, de 1942, perdón, de 1942. Bueno, como primera sensación podemos advertir que nos transmite una sensación de soledad, de tristeza, de melancolía y de desconexión, ¿no?, entre los personajes. Vemos que hay dos planos bien diferenciados. El primer plano, que es donde está ese restaurante, y el plano posterior, en donde hay una ciudad que parece abandonada, no hay nada, ni siquiera en el local de enfrente, ni en la calle. Este restaurante está en una esquina y no hay nada, ni un transeúnte, nada. Los personajes son 4 personajes, 2 hombres con sombrero, como podrán ver, y una señora muy elegantemente vestida. Y cada uno de ellos está como en su mundo. Cada uno de ellos está, a ver si les puedo mostrar las expresiones, que están muy ensimismados, cada uno en lo suyo. El único que tiene una actitud un poquito más abierta o tratando de mostrar cierta conexión es el mesero, ¿no? El mozo. Esperen que tendría que llegar al punto intermedio ahí. Bueno, entonces, respecto del estilo, tenemos que su estilo maneja muchísimo, tiene una destreza impresionante Hopper en el tema de las luces y las sombras, ¿no? Y cómo ese factor carga de expresividad a la obra, advertimos, porque ese mismo contraste del que hablábamos en principio, de esa dualidad de la vida urbana, de la vida moderna, está puesto en evidencia a través de estas luces y sombras, a través de estos contrastes tan potentes en la obra. También su obra tiene muchísima solidez y estructura, podríamos decir que es casi arquitectónica, ¿no? En general, en esta específicamente, pero en general en su obra todas las vistas que hace son prácticamente arquitectónicas. Bueno, entonces les decía respecto de los personajes que son bastante enigmáticos, y podríamos decir también que a Hopper siempre se lo conectó con el surrealismo. Y si bien no es puramente surreal su pintura, en este caso podemos decir que lo que lo evidenciaría sería el hecho de que ese restaurante no tiene ni puertas ni ventanas, ¿no? Entonces, eso es lo que cierra aún más, es decir, nos hace pensar que esos personajes están inmersos en ese mundo y que hay una total desconexión con el resto,
Hasta ¿no? en otra dimensión me hace pensar, ¿no? Exacto, exacto, como decía Mark Strand, ¿no? Que están en un espacio como virtual, tal cual. Claro. Bueno, y respecto también, entonces les decía que tiene algo de surrealismo y también muy frecuentemente apela a efectos simbólicos. En este caso podría llegar a ser las luces o asimismo podría ser el título, que son halcones de noche, halcones nocturnos, ¿no? Podríamos, quizás, es decir, él no lo explica, todo esto son lecturas que hacen los críticos. Bueno, entonces voy a pasar, les iba a hacer el análisis de otra obra de Hopper, pero les voy a contar, por la cuestión del tiempo, les voy a contar un poquito acerca de otro artista que es Paul Klee. La otra obra se las voy a mostrar. Bueno, ven esto que les decía respecto de la soledad, de esta gente que está siempre pensante, mirando por la ventana, y estos los contrastes de luz y sombra que tiene muy frecuentemente. A ver si está la otra que es Automats, se llama esta. Esta es otra de las obras de Hopper, donde también vemos esta cuestión de los contrastes y la intensidad que tiene en transmitir a través de las luces y las sombras, ¿no? Es impresionante. Bueno, entonces, ahora les voy a contar acerca de otro artista que es Paul Klee. Paul Klee vivió desde 1879 a 1940. Les voy a decir una frase de Paul Klee que elegí especialmente porque resume un poco la idea de su trabajo. Dice, el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Y ahora les voy a contar por qué hace visible. Bueno, respecto de los elementos que constituyen, digamos, lo que sería la estructura de una pintura, que serían la línea, la forma y el ritmo, Paul Klee los abordaba de una manera muy particular. Él sostenía, por ejemplo, que la línea, les voy a ir mostrando algunos. Gaby, ¿sabés qué estamos viendo ahora? Ay, ahí la estamos viendo bien. Perfecto. Sí, sí. Ahí se ve bien. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, entonces, respecto de la línea, él decía que era un punto caminando. Es un punto que camina, dice Paul Klee. O sea que la línea no era un elemento estático dentro de la composición. Después habla de la forma y dice que la forma es el plano que está delimitado o contorneado por esa línea, y cuando habla del ritmo se refiere a ese movimiento ordenado, esa fluencia que hay dentro del cuadro, esa, como si fuera esa flecha que nos va induciendo a establecer un recorrido dentro de la obra. Después también habla del equilibrio en la imagen. ¿Qué es lo que genera el equilibrio? Dice, no es la simetría lo que genera el equilibrio. A ver que les voy a mostrar otra. No es la simetría, sino son formas que pesan y que vibran. Y que está constituido ese equilibrio por fuerzas internas. También es característico en Klee la introducción del humor, pero el humor no como una trivialidad, el humor y la ironía. No como una trivialidad, sino él sostiene que el artista, dice, debe jugar seriamente y desde allí crea. Un poco es como sería la lectura que uno puede hacer de los niños, ¿no? Que juegan y desde allí crean. Entonces él retoma un poco ese criterio tan interesante. Y también habla de esto que vieron que les decía, el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Bueno, esto parte de la idea de que lo invisible es lo que estructura la imagen, o sea, ese conjunto de tensiones, de contrapuntos, de silencios visuales, es lo que nos da una lectura de la imagen. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien, Luisa? ¿Hasta ahí? Muy interesante, muy, Es muy, muy muy interesante. interesante. Bueno, entonces Claro. dice que eso es lo que hace sentir la imagen.
Ahora claro. les voy a hablar un poquito de esta obra que se llama Twittering Machine. Esta obra, como ustedes pueden ver, tiene un predominio de tonos, tiene un fondo muy difuso y tiene un predominio de azules que se puede conectar con el anochecer y rosados con el amanecer. Está trazada muy esquemáticamente y como decíamos antes tiene algo de infantil, ¿no? Si nosotros, es decir, tiene muchísimas, tiene como 5 capas de lectura, pero si la abordamos hacia primera vista podríamos decir que tiene algo de infantil. ¿Por qué? Porque hizo muy esquemáticamente el dibujo de unos pájaros que están con la boca abierta, con el pico abierto, se les ve las lenguas ahí, y esos pájaros están sobre una línea muy, muy etérea que termina en una manivela. Entonces, esto se lee como, es un tema muy recurrente, como habrán visto en otros, la cuestión de que en otras obras, la cuestión de la naturaleza, de la biología y de las máquinas en Klee. Esto también es un tema recurrente. Bueno, y entonces se lo puede ver como el triunfo, en este caso algunos hacen la lectura, el triunfo de la naturaleza sobre las máquinas. Es una imagen que tiene muchísima ambigüedad e ironía. Según la interpretación de Arthur Danto, dice que Klee quiso significar la inutilidad de las máquinas por la humanización. Dice que no hay, yo creo que se equivocó, ¿no? Pero que no había que temerle a las máquinas. ¿Por qué? Porque la naturaleza dice que podía ser, digamos, el hombre trataba de reproducir por medios mecánicos lo que la naturaleza hacía en abundancia. Claro, con lo poquito que estamos viendo, mi percepción es que hay como un entrelazar, como una mezcla, ¿no? De la naturaleza, la tecnología, con el hombre. Yo lo veo más Claro, como una unión, ¿no? Que como que uno quiere sobresalir al otro, ¿no? Es mi claro, forma, sí. claro, claro. Sí, debería ser funcional, ¿no? La tecnología, no suplirlo. Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, entonces, respecto de Twitter Imagine, entonces les decía que esta obra fue utilizada por muchísimos directores de orquesta, fue utilizada como más de 100 veces. ¿Por qué? Porque Klee era músico también, y en muchas de sus obras vamos a ver una conexión muy estrecha entre música y pintura. Este, y otros, entonces vuelvo a la imagen, otros creen ver no un contexto tal como lo decía, como lo describía Artur Danto, sino la ven que les genera una sensación inquietante y de amenaza. Yo la veo desde ese punto de vista, de amenaza, este, como que los pájaros estuvieran obligados a cantar por esa manivela, que no están libres, ¿no? Esa es otra lectura. O sea que tiene muchísimas lecturas, hay muchas lecturas posibles. Puede ser una obra lúdica, casi infantil, como decíamos, o se la puede leer como una obra que genera muchísima tensión con las máquinas y las aves, ese contraste de la naturaleza y la tecnología, o puede ser una obra que contiene muchísima ambigüedad y una crítica implícita, o también se la puede enfocar desde el punto de vista que les comentaba, la cuestión de la música y lo pictórico, esa unión de la música y lo pictórico, o una mezcla de humor y amenaza, también puede llegar a ser. Bueno, les voy a mostrar las otras obras que había seleccionado de Klee, como para que vean más o menos, yo seleccioné las que estaban más afines a lo que les estoy relatando. Tiene muchísimas obras y muy bellas, especialmente en lo particular me maravilla el color
y esa sutileza que tienen esos pasajes en la pintura me parecen espectaculares, y bueno, y el mensaje también es muy peculiar, y el estudio que él hace es muy profundo y se lo vincula muchísimo tiene muchos puntos de unión, de hecho que estuvieron juntos en la Bauhaus con Kandinsky. Bueno, ahora les voy a contar un poco acerca de Magritte. Acá estamos con Magritte. Bueno, Magritte era de Bélgica y vivió desde 1898 a 1967. Magritte decía, todo lo que vemos oculta otra cosa y siempre queremos ver lo que está oculto por lo que vemos. Interesante reflexión. La característica de sus obras era que él utilizaba la ironía conceptual. ¿Para qué mostraba? ¿Para qué utilizaba la ironía conceptual? Porque lo que quería Magritte era que el espectador se cuestione la realidad, la percepción y la vinculación que hay entre la representación y la palabra. Muy interesante esa perspectiva, porque eso genera paradojas visuales. Por ejemplo, vamos a ver en esta obra, que es Ceci n'est pas un pipe. No lo pronuncio muy bien porque no sé mucho francés, pero bueno, quiere decir esto no es una pipa, ¿no? Entonces, esto es lo que se denominan paradojas visuales, porque a uno lo desestabiliza, porque no, es como que le hace un cortocircuito eso. Uno está mirando la representación y de repente el texto dice otra cosa totalmente distinta. Bueno, esto es lo que tiene el arte conceptual, que prioriza la idea a la técnica. Y entonces confronta lo que vemos con lo que sabemos. Y aquí viene una perspectiva muy interesante, que es la de, acá también tenemos otra obra, La llave de los sueños, que confronta lo que vemos con lo que sabemos. Por ejemplo, acá vemos la imagen de un caballo y dice la puerta, acá vemos un reloj y dice el viento, acá vemos una jarra y dice el pájaro, y acá vemos una maleta, una valija, y dice la valija. Es la única que coincide la palabra con la imagen. Sí. Entonces, les decía que acá es muy interesante. Yo cuando te estoy escuchando, ¿no? Y estoy Sí, disfrutando tanto de todo esto y estoy encontrando, como diría, no sé si coincidencias o una relación con tu obra, que sí, yo medianamente la conozco, ¿no? Pero cómo nos estás llevando a que luego seguramente vas claro. a mostrar alguna de tus obras y vamos a encontrar esas coincidencias. Sí, Claro, Gaby. claro, esos paralelos. Bueno, en este libro que es interesantísimo, de John Berger, Modos de ver, Berger dice que la vista llega antes que las palabras. Dice que el niño lo primero que identifica, el niño identifica antes de hablar, ¿no? Y entonces dice que lo que sabemos o creemos afecta lo que vemos. Claro, Es claro, cierto. este era mi temor, Gaby, que no nos alcanzara el tiempo Sí, y nos sí, están ya diciendo. pidiendo, Ok, pidiendo el espacio. Pero bueno, bueno, unos minutitos para despedirnos y... sí, ok. Bueno, no importa, lo dejamos inconcluso. Veremos. Ay, sí. Bueno, pero escúchame, Sí, Gabriela Garbo, buscala en redes, porque Gabriela Garbo es una artista muy generosa que diariamente nos deleita en su Facebook, en su Instagram, con las obras que no sabes ahora la colección que tiene con esto de que se ha ido a la playa, las obras que han nacido ahí, Gaby, y te vas a dar cuenta de haber escuchado esta presentación, esto que dice Gaby, qué relación, ¿no? Qué relación hay con su obra, que nos sí, hace también totalmente. pensar mucho, porque dice más de lo que vemos con esas Exacto, exacto, expresiones. Te súper exacto. agradezco, Gaby. No, por Lamentablemente favor, a me tenés ustedes. que ir. A ¿Eh? ustedes, Lisa. Muy Y agradecida.
Y vamos a seguir, ahora que sabemos manejar bien el Zoom y mostrar Sí, ahí por compartir pantalla y todo eso, en próximas ferias vamos a seguir aprendiendo sobre arte visual. fabuloso. Gracias, gracias, Gracias a vos, muchísimas Luisa, y gracias. a la Federación Deja, Argentina. deja de compartir pantalla y Ok, nos vamos despidiendo entonces. Y quédense, porque ya empieza el cierre de la Feria Virtual Internacional de Argentina. Muy orgullosos, ¿eh? Muchas gracias. Tenés que dejar de compartir pantalla, porque todavía sí, estamos viendo tus ahí voy, descargas. todavía estoy ahí. Ahora sí, ahora nos podemos despedir. Muchas gracias, Alison. Nos vamos, Alison. Ay, nos vemos en el cierre.